En el comienzo del programa, ¿no? El domingo se van a cumplir 6 meses ya del primer decreto de Alberto Fernández declarando la cuarentena. Es cierto, a esta altura ya el término cuarentena no aplica, ¿no? En Capital Federal el 99% de los comercios están abiertos. Ya ni siquiera rige esto de, ¿se acuerdan? Documento par o impar. En teoría rige, pero en la práctica ya no. Y así todos seguimos amesetados, lo cual es algo bueno. En provincia de Buenos Aires ocurre lo mismo con las industrias. Y de hecho tenemos acá un repaso de estos 6 meses inolvidables, ¿no? Y lo que falta. El 3 de marzo confirman el primer caso en el país, un hombre de 43 años que volvía de Milán, ¿se acuerdan? Estuvo internado en un sanatorio privado en Recoleta, que de hecho había grabado un mensaje en su momento diciendo que estaba bien, que en broma se quejaba de la comida. ¿Cuánto tiempo que pasó, eh? El 7 de marzo, la primera muerte por COVID, a los 4 días, un hombre de 64 años que estaba internado en el hospital Argerich. Había vuelto de Francia y me acuerdo que tenía muchas comorbilidades, ¿no? Término que hemos aprendido también este año. Siguiendo con el repaso, tenemos a grandes rasgos, no pusimos el gráfico que muestra todas las mañanas, o bueno, los lunes, miércoles y viernes, Fernán Quirós. Este es un poco más simple, con fechas simbólicas. El 20 de marzo es el día del primer decreto de Alberto Fernández. Fíjense, Capital Federal lo que era, 16 casos y 2 fallecidos. El 12 lo pusimos porque fue la primera flexibilización de la primera cuarentena, que era como fase 1, pero me acuerdo que habían habilitado los talleres mecánicos, las bicicleterías para esenciales, ¿se acuerdan? Era muy poquito y había 225 casos ese día en Capital y 3 muertes. El 22 de junio, fíjense el salto que se pega, nos asustamos muchísimo, llegamos a los 1048 casos, cifra que es increíble, ¿no? Pero desde junio que estamos más o menos en el mismo rango, ¿no? Entre los 1000, 1100, 1200, así mostramos cómo avanza la curva, esos 1558 casos, que fue el récord, ¿no? El 3 de agosto, y después la famosa meseta. Ojo, esto da una sensación de curva que desciende bruscamente, no es así, solamente tomamos hitos respecto a los días en los que arrancaban las nuevas fases del aislamiento, ¿no? Queda claro, como lo dice todas las mañanas Fernán Quirós, que esto todavía va a seguir un tiempo más. Y es por eso que vamos a hablar con Javier Farina, que es médico infectólogo, es uno de los tantos que está asesorando al gobierno nacional con esta cuestión. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, recién hicimos un repaso muy a grosso modo, ¿no? Para recordar qué es lo que sentíamos en aquel lejano 20 de marzo. La primera pregunta a nivel ya casi balance, ¿no? Balance parcial. Es si en marzo te hubieran dicho que en septiembre, el 18 de septiembre, íbamos a estar como estamos hoy, en el AMBA y en el país. ¿Qué hubieras dicho? Y hubiera sido preocupante, como le pasó al mundo, ¿no? Creo que todos los países tuvieron una situación más preocupante de la que esperaban, absolutamente todos. Y bueno, no fuimos en eso la excepción. Se pudo ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud en cualquiera de los distritos que se les ocurra, principalmente en el AMBA, pero en cualquiera de los distritos. Pero la situación actual como decís vos, con esta meseta enorme en el AMBA y brotes preocupantes en el interior, es una situación para estar preocupados, atentos y ocupados en evitar que se siga disparando. Yo resalto algunos datos, ¿no? Si no se hubieran ampliado las terapias intensivas, bueno, después las camas comunes, por así decir, ¿no? En Tecnópolis, Carrasco, etcétera, ya hubiera colapsado el sistema. O sea, con las camas que teníamos antes de la pandemia, el sistema ya hubiera colapsado en todo el país. Pero claro, uno esperaba que el famoso pico, ¿no? Llegue, me acuerdo que se decía abril, después se decía mayo, junio. ¿Se vio en alguna otra ciudad del mundo esto de la meseta tan extensa en el tiempo, de 2 meses y pico en Capital, por ejemplo? Sí, las mesetas largas la han generado las ciudades que han tenido medidas restrictivas tempranas, ¿sí? Lo que pasa es que es difícil comparar porque las características geográficas son muy diferentes, pero por ejemplo las ciudades grandes de Nueva Zelanda fueron parecidas, con muchísimo menos números que lo nuestro en ese estilo. Europa creo que fue tremendamente sorprendida por el avance del brote en todas las ciudades y ninguna ciudad logró amesetar y todas tuvieron situación de catástrofe el sistema de salud, quizás excluyendo a Alemania, pero el resto de las ciudades ha tenido situación de catástrofe donde el sistema de salud se desborda. Y no se olviden que esto que a veces
quizás se pierde en el lugar. Cuando se desborda el sistema de salud, la letalidad se duplica o se triplica, como se vio en Italia o en España en su peor momento. Entonces, no haber tenido esa situación hasta el momento es algo muy importante. Claro, yo estaba pensando, me gusta casi la corrección que hace Javier, pues yo decía meseta como una connotación mala, como diciendo no salimos más de la meseta, hace 2 meses y pico que estamos amesetados. Y vos estás viendo lo contrario, que en otros lugares en Europa que se sorprendieron con esto, no hubo meseta porque fue pico y a otra cosa. Me gustó la interpretación, tiene mucho sentido. Acá Belén tiene una pregunta para hacerte. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Te quería consultar por cuánto tiempo se puede llegar a extender esta meseta, si tienen alguna proyección respecto de lo que puede ser corto y mediano plazo. Y miren, la verdad que a todos nos gustaría ver el pico, como mostraban recién esa curva que obviamente está tomada solo en cuanto a hitos, pero a todos nos gustaría empezar a ver el declive en los casos en cualquiera de los distritos que tenemos, pero tengan en cuenta que hoy por hoy los susceptibles de COVID en el país siguen rondando el 90-85%, o sea, sigue habiendo una gran cantidad de personas susceptibles, con lo cual hay que tener mucha prudencia en cómo comunicamos todo esto. No es que hay que tener miedo, no es que pero hay que entender que todavía nos quedan meses de transcurrir de este brote, que la forma, el dibujo de la curva, que obviamente hablamos de personas que están pasadas a número y pasadas a un gráfico, pero el dibujo de esta curva va a depender de cómo nos comportemos como sociedad, tanto con medidas gubernamentales como sin medidas gubernamentales, para esto que por momentos parece tan banal como ganar tiempo, nos siga acercando a tener una vacunación masiva y nos siga acercando a tener tratamiento, ¿sí? Hoy claro, la forma de abordar una persona internada no es la misma que si hubiese pasado en mayo o en junio. Hoy hay mucho mayor comprensión de qué hacer con estos pacientes. Sí, es cierto, se ganó tiempo, ahora los tratamientos son mucho más efectivos de lo que eran en marzo, por ejemplo, donde los médicos no sabían por dónde empezar, está el tema del plasma, etcétera. Ahora, yo estaba viendo, Javier, tenemos la zanahoria de la vacuna por delante, que es algo bueno, en otro momento hubiera sido algo impensado, pero esto de primer trimestre, a veces tenemos como la idea de la solución mágica, ya para marzo está todo bien, y tengo entendido que no va a ser tan simple, que cuando lleguen los primeros lotes, si es en el primer trimestre, será para los grupos de riesgo, lo cual sería genial, pero ¿nos espera todo un 2021 parecido a este? Me refiero a con restricciones, calculo que un poco más de aperturas, pero ¿2021 parecido al 2020? Y al menos el primer semestre del 2021 es muy probable, ¿sí? O sea, claro, porque por más que tengamos los resultados de estas vacunas que están en fase 3 hoy por hoy, la que se les ocurra que ha dado vueltas por los medios, la rusa, la de Oxford, la china, que están dando claro, vueltas por los medios, estén con sus resultados para el mes de marzo o abril, hasta tener la producción masiva no es inmediato. Pero no hay dudas que va a ser un hecho muy importante, no hay dudas que los tiempos están aceleradísimos, y no por imprudencia, sino porque la verdad que el mundo se está comportando muy prudentemente de cómo seguir los estudios. Lo explica esta suspensión temporal que ha tenido, por ejemplo, la vacuna de Oxford cuando claro, encontraron un evento adverso, pero ya continuándola de vuelta. Pero sí, a ver, el COVID sigue estando ahí afuera, nuestra forma de comportarnos en la vía pública va a seguir siendo diferente durante unos meses más, y es adaptarnos y entender que estamos en un hecho inusitado, entender que esto va a pasar, pero va a depender de todos nosotros, de cómo cumplamos las medidas de prevención para evitar contagiarnos y contagiar a nuestra familia. Sí, escuché muchas veces el concepto de negación, ¿no? Que medio que creemos que no estamos negando, que lo cual ya es algo paradójico, ¿no? Pero sí, es asumir que esto, bueno, va a seguir un tiempito más. Con vacuna, un poco mejor que ahora, con más aperturas, pero bueno, nos sirvió muchísimo el panorama que nos contaste recién, Javier. Gracias por tu tiempo, por tu trabajo también. Gracias por el espacio a ustedes, un saludo. Bueno, un placer. Bueno, en fin, primer semestre del año que viene, parecido a este, pero bueno, con algunas aperturas, es así. Las clases volverán a ser presenciales en algún momento, pero claro,